Muchas gracias por recibirnos en sus hogares aquí a News México una vez más. Ahora tenemos un diputado de lujo con nosotros, Ricardo Monreal. Muchas ¿Qué gracias. tal? No, al contrario, muchas gracias. Y vamos a tratar un tema muy especial. Acabas de editar un libro, escribir un libro, lo acabas de publicar, muy interesante sobre las eras económicas de México, sobre las grandes reformas económicas de México y que han terminado en problemas sociales. Pero platícanos ese libro, cómo se llama, de qué trata, para que nuestros amigos de News México que nos ven en sus pantallas en su casa, pues puedan entender y los motivas a leer este libro tan interesante. ¿Cómo no? Bueno, es un libro, el último que escribí lo editó Miguel Ángel Porrúa. Es un libro que se titula Reformas estructurales, mitos y realidades, y trata sobre el tema del momento, las 11 reformas estructurales que se han pompado o se han jactado en decir que serán la panacea para la salvación del país. ¿No es así? Ahí describo los pormenores de estas reformas, las regresiones y las grandes contradicciones, y en efecto trato las 4 etapas históricas donde se han aplicado reformas como estas, las llamadas estructurales, y que han sido aplicadas en distintos momentos y han provocado movimientos de inconformidad e incluso movimientos de revolución. Por ejemplo, la primera etapa que analizo es la de las reformas borbónicas en el siglo XVIII, en donde se aplicó a la Nueva España reformas fiscales, reformas centralistas, reformas que llamaban modernizadoras los Borbón, el reino de los Borbón, y esto generó una inconformidad de los criollos, fundamentalmente de la iglesia, de la naciente burguesía o nobleza, y provocó lo que más tarde conoceríamos como la Guerra de Independencia de 1810. Fue un episodio muy interesante ese, porque vino gente como Primo de Verdad, que ya incluso promovían la independencia de México debido a toda esta serie de reformas, ¿no? Así es, y entonces devino este movimiento encabezado por Hidalgo, por Morelos y un grupo muy extraordinario de liberales y de independentistas, y esto provocó las reformas modernizadoras de los Borbón. Luego, más tarde, en el porfirismo, el grupo de los científicos en el porfirismo impuso un modelo económico y reformas a las que les llamó también modernas o modernizadoras. Estas reformas provocaron la acumulación de tierra, la acumulación de riqueza, y provocaron más tarde la Revolución Mexicana. Estas reformas también les llamaban modernizadoras y no eran otra cosa sino reformas privatizadoras que generaron un entorno muy lamentable de crispación social como ahora. Y el tercer ciclo de reformas regresivas y antipopulares como estas dos se inició con el salinismo, con la privatización de cientos de empresas del Estado y que están provocando acumulación de riqueza y despojo de la nación de bienes importantes. Y este tercer ciclo se complementa con un cuarto que es el peñanietismo, con estas 11 reformas estructurales, entre otras la energética, la hacendaria, la laboral, la educativa, la financiera, la política, la de transparencia, la de amparo. Estas reformas, también llamadas reformas progresistas, no son otra cosa sino reformas de pillaje y de saqueo, y van a generar mucha inconformidad, están generando inconformidad social, y por esa razón sostengo que es grave el escenario en el que vive. Este es el último ciclo de reformas antipopulares, todas las describo en el libro. El libro, repito, se llama Reformas estructurales, mitos y realidades, y lo edita Miguel Ángel Porrúa. Ya está en la venta en las librerías y ojalá y lo puedan leer, porque ahí describo puntualmente en qué consiste cada una de las reformas
llamadas ahora como estructurales. Fíjense que yo leí el libro, por eso invité al diputado Movimiento Ciudadano Morena, ¿cómo le ponemos? Morena, ahora estoy en Morena y ahí vamos a estar caminando y trabajando con todo este movimiento dinámico de energía social extraordinario que conforman los ciudadanos con Morena. Bueno, yo tuve la oportunidad de leer ese libro, muchas gracias, me lo obsequiaste, y es muy interesante, incluso me recordó un poco al libro de Jesús Silva Herzog de Historia de la Economía Política, Silva Herzog padre, no el que fue secretario de Hacienda. Es un libro muy digerible, muy amable, sobre todo para que conozcan economía política mexicana, que casi hay muy pocos escritos. El que yo recuerdo, les digo, es ese de Historia de la Economía Mexicana de Jesús Silva Herzog padre. Y bueno, pues te aventaste muchas horas investigando sobre la historia de la economía política de México. Más de un año tenía investigando, tenía fichas informativas y de investigación desde hace 2 años prácticamente, es decir, recuerden que la primera reforma llamada estructural fue la reforma laboral a finales del sexenio pasado. Al principio de esta legislatura que ya ajustó 2 años, 4 meses, casi 2 años y medio. Desde esa fecha estoy investigando, fui en el debate investigando y el propio debate y el debate que se dio aquí, o el monólogo que se dio aquí, lo fui trasladando en un lenguaje en efecto sencillo, fácil de leer, con mucha comprensión a cualquier ciudadano de en qué consisten estas llamadas reformas estructurales que desde nuestro punto de vista lo único que hacen es legalizar el saqueo y el pillaje. Y exactamente, legalizar el saqueo y el pillaje. Eso fue lo que provocó la Revolución Mexicana, como lo mencionaste. Entonces, ¿quiere decir que estamos repitiendo el ciclo de los años, de las décadas de 10? Para mí se está generando un entorno de inconformidad social y destrucción del tejido social muy delicado, que ahora las condiciones son orientadas más a la transformación del país por la vía pacífica, por la vía electoral, por la vía parlamentaria, que es lo que nosotros apostamos. No apuesto y nadie debe de apostar a revoluciones violentas, más bien revoluciones pacíficas, sobre todo transformadoras de conciencias, y con eso vamos a ir hacia adelante. Es que no somos Checoslovaquia, pero bueno. Pues vamos a ver que, al contrario, muchas gracias y ojalá y puedan leer este libro que es el último de mi autoría, que se llama Reformas Estructurales, Mitos y Realidades. Muchas gracias. Gracias por estar en News México, te agradezco mucho. Y bueno, amigos, pues estamos en otro capítulo más de News México, un libro muy recomendable, en la personal a mí me agradó. También debo reconocer, soy economista y este tipo de literatura pues me agrada. Los esperamos en otro programa más de News México, les agradecemos que nos hayan recibido en sus hogares. Muchas gracias y sean felices.